Bueno, hola a todos, mi nombre es Judy. Actualmente me encuentro iniciando mi doctorado en la Universidad de La Plata, acá en Argentina. Y a continuación les voy a compartir mi propuesta de tesis doctoral que titulo Sistemática filogenética de la tribu Eudiagogi. Para iniciar, quiero hablar un poco sobre la historia del grupo. Entonces, inicialmente varios de los géneros que se encuentran actualmente en la tribu van a incluirse entre un grupo que se llama Brachyderides. Sin embargo, este grupo es muy amplio, con 86 géneros. Va a ser hasta 1863 cuando la Corday establece un grupo con 8 géneros, todos actualmente incluidos dentro de Eudiagogyni, y él señala que no ser por la condición panerognata, él los hubiera incluido dentro de los leptosides. Y esto lo señalo porque es algo que va a estar latente en diferentes clasificaciones, que si no están dentro de los leptopinos, están muy cerca. Esto debido a que hay características morfológicas muy similares en los grupos. En 1874, Leconte va a publicar una clave en la que los denomina Eudiagogyni, y esta es la que le va a dar la disponibilidad al nombre que actualmente tiene. En 1934, el alemán Post provee una clave en la que los denomina como una subtribu, Homecopina, en la tribu Entinea. En 1947, en el catálogo de Blackwelder, los va a considerar como Promecopini, la tribu, dentro de la subfamilia Leptopini. En 1979, Warner presenta una revisión del género Diagogus. Este es el único género que está revisado en la tribu. En 1982, el catálogo de Wilmer y Oren los va a colocar como Promecopini dentro de la subfamilia Leptopini. Y para el 86 lo colocan dentro de la subfamilia Entinea. En 1999, el catálogo de Alonso Sarazaga y Dayal va a establecer los Eudiagogyni, el nombre Eudiagogyni como el nombre vale. En general, esta tribu tiene 104 especies descritas en 13 géneros. Acá podemos observar una lista de los géneros y acá la variabilidad morfológica que pues, presenta el grupo en general. Vamos a encontrar como característica los ojos, que son como ahuvados con la parte más aguda dirigida ventralmente, unas pterígeas anchas que en algunos grupos va a ser más notoria que en otros, y igualmente unos escrobos que se dirigen ventralmente, que son bastante profundos, tibias mucronadas y en algunos géneros ápice de la metatibia con una curvícula bastante escamosa. Su tamaño puede oscilar entre 4 y 10 milímetros en general. Se distribuyen principalmente en la región neotropical, algunos alcanzan partes más neárticas. Promecus y Eudiagogus presentan una amplia distribución, como se observa. Sin embargo, hay otros géneros más específicos, registrados para regiones más específicas, como Centroamérica, en el caso de Culoceros y Culoceros, y otros para Brasil, como el caso de Eurisaces, y otros para lo que es Argentina, Paraguay, Bolivia o Chile, como es el caso de Pororhynchus y Chilipios. Vamos a observar que van a estar asociados con soya, con frijol, con trigo, y este es un listado pues, de los registros que se tienen. Algunos se van a considerar plagas en cultivos, mientras que otros pueden llegar a considerarse agentes controladores de malezas debido a que se alimentan de estas. Acá observamos más o menos ese rastro que dejan en las hojas. Considerando pues esta relevancia del grupo y aún todo lo que queda por estudiar acerca de la tribu, me propongo como objetivo general reconstruir la filogenia y la historia biográfica de la tribu Eudiagogyni, para lo cual establezco como objetivos específicos la revisión sistemática de 8 géneros, la descripción de estados inmaduros de los cuales se tenga material, un análisis filogenético basado en datos morfológicos que nos permita probar la monofilia de los géneros, también un análisis filogenético basado en datos moleculares a un nivel taxonómico mayor, que complemente estudios previos que ya se han hecho para aclarar la monofilia del grupo y la posición filogenética dentro del Diagogyni, dentro del Entinea.
A partir del patrón filogenético, esperamos poder explorar la evolución de caracteres de interés y a nivel de biogeográfico esperamos analizar la diversificación de la tribu, conocer los centros de diversificación, los nichos ecológicos en general. Consideramos como hipótesis que la tribu Diagovini es un grupo monofilético que está más cercanamente relacionado con tribus neotropicales, en las que tienen lóbulo poscular y que en algún momento tradicionalmente se han denominado leptopilia. Consideramos también como hipótesis que el género Diagovini presenta grupos monofiléticos, los géneros, y que el origen de la tribu Diagovini es neotropical, con posiblemente una diversificación en Sudamérica que ha ocurrido principalmente en la región paranoplatense. Para desarrollar esto, planteamos estudiar material de diferentes instituciones que listamos acá, también material de campo, acá recolectado principalmente en salidas acá en Argentina, y ya para el trabajo sistemático, como les comentaba, la revisión de 8 géneros que comprenden 28 especies. También para los análisis filogenéticos se plantea un grupo interno con los caracteres de géneros revisados y con algunas especies representativas de Diaburus y Promecus, y en el grupo externo, especies representativas de los tribus Centimini, principalmente de Loctopine, debido pues, a la cercanía y similitud. Se plantea obtener datos morfológicos de los caracteres externos y de la genitalidad del macho y de la hembra, también de algunos que podamos obtener las larvas. A nivel de los datos moleculares, se trabajará con 4 marcadores, 2 mitocondriales y 2 nucleares, y se espera poder explorar otros marcadores, desarrollar un análisis usando el criterio de máxima parsimonia, máximo likelihood y inferencia bayesiana. También se plantea hacer un análisis de filogenético datado para la estimación de la diversificación del grupo en el tiempo, y un análisis de la evolución de los caracteres, así como les comentaba, la biogeografía y el análisis de macroevolución. Esperamos descubrir nuevos taxones para la tribu, ampliar la distribución geográfica, brindar nuevas herramientas de identificación y aclarar la posición filogenética de Diagovini en Truentis. No me queda más que agradecer a los organizadores de este evento por el espacio, al Museo de la Plata de la Universidad Nacional de La Plata, donde me encuentro desarrollando mi tesis, al CONICET, que es la entidad que financia mi doctorado, y especialmente a la doctora Guadalupe del Río, la doctora Adriana Morvaldi, quienes son mis directoras y me orientan en el proceso. Ante cualquier duda, pregunta, dejo acá mi contacto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.